Records, share. Cerramos este. Profe, Sí. ¿tienes idea de... Ya sé que es complicado, ¿no? Pero ¿tienes idea cuando vamos a arrancar con límites, esas cosas? Me preguntaste eso por la plataforma, creo que te la respondí. Eh, Sí, yo busqué, no lo vi. Capaz que no me llegó, no sé. no. Bueno, está, quizás que nunca debí aceptar y nunca mandé, andás a ver. Bueno, la idea, antes que límites es un concepto grueso, pesado, y que no es fácil comérselo. ¿Tá? Entonces, Por eso mismo me preguntaba. claro. Pero antes de entrar a eso, quiero tener una buena base de estas funciones conocidas. Entonces, ya estuvimos viendo función lineal, ¿sí? Función cuadrática. Vamos a ver ahora función racional. Y quiero repasar algo de exponencial y logarítmica, que yo creo que ustedes en quinto vieron algo con Sí, Laura. Muy poco, de eso muy poco. Lucía. Exponencial creo que con sí. Lucía. Bueno, entonces esas dos tenerlas bastante claras y ver una más, la función radical, que es raíz de algo, ¿no? ¿Tá? Entonces, cuando tengamos más o menos estudiadas estas, ahí sí, tenemos que ir a tres grandes conceptos. Límite, continuidad Derivada. y derivada. ¿Por qué? Porque estos van a ser herramientas que nos van a permitir hacer este estudio que ya vinimos haciendo. Ya le hicimos un estudio completo de la función lineal. Le hicimos un estudio completo de la función cuadrática. Bueno, no tan completo. Con los límites se puede investigar la continuidad y la derivabilidad, podemos buscar otras cosas. Entonces, son herramientas. Está pasando una mosca justo por la cámara recién. Bien, y me tapo. Estos tres grandes conceptos nos van a ayudar a analizar más profundamente estas funciones, ¿sí? Y funciones un poco más complejas o mezcladas. Una función racional que adentro tiene una exponencial, ¿sí? Queremos llegar a eso. Y si después de todo eso tenemos tiempo, que no creo, vemos algo de integrales, que estaría bueno que si van a ir a la Facultad de Ingeniería vean algo de integrales. ¿tá? Pero entonces, lo primero que quiero hacer antes de entrar acá con el grueso, de ahí me van a odiar un poquito, quiero terminar de repasar estas tres funciones más. ¿tá? Hay otras, están las trigonométricas, o sea, la función seno, coseno, tangente, esa no la voy a dar. Está la función valor absoluto, tampoco la voy a dar. Hay otras funciones, pero por lo menos con estas 5 tipos de funciones empezamos el estudio, después adquirimos estas herramientas y continuamos con el estudio con las ventajas que nos dan estas nuevas herramientas. Y lo más probable, Ulises, es que les enseñe a hacer límites y derivadas con alguna herramienta informática, porque ya hacer límites a mano y hacer derivadas a mano, las derivadas quizás que son un poco más fáciles, ¿sí? Pero hacer límites a mano lleva un par de meses solo de hacer límites, ¿sí? 2, 3 prácticos solo de hacer límites, y no creo que tengamos el tiempo. Entonces, bueno, el GeoGebra hoy le pongo el límite y me lo da, rapidito. Lo mismo en la derivada, le digo, dame la derivada de esta función y me la da. ¿tá? Entonces podemos usar esas herramientas. Obviamente que va a quedar en el tintero que ustedes aprenden a derivar a mano o límites a mano si es que van a tener que entrar a la facultad. Pero son cosas que sacrificamos. Yo prefiero que entiendan qué es límite, qué es derivada y para qué sirve, ¿sí? Y lo sepan sacar con una calculadora gráfica, con un programita, a que sean grandes calculadores de derivadas y no entienden para qué sirven. ¿Sí? Entonces, si nos da el tiempo, hacemos todo. Aprendemos el concepto, vemos para qué sirve y aprendemos a hacerlo a mano. Si no nos da el tiempo, yo prefiero que aprendan qué es una derivada, para qué sirve, qué ventajas nos dan en el estudio de funciones, y bueno, y apoyarnos en algún software para hacer las derivadas. ¿tá?
pero falta, y vamos a tener que llegar a eso rápido porque todo esto es mucho tiempo, y es lo que no tenemos. ¿Tá? Así que, bueno, volver a clase nos va a venir bien con eso. ¿Tá? La otra es que ustedes se comprometan, gurises. Yo les puedo dar límites. A ustedes les sirve sacar límites a mano, porque si van a la facultad el año que viene, les van a pedir sacar límites a mano. O sea, no le van a pedir, en un parcial van a tener que sacar un límite y no van a poder tener la computadora. Por lo tanto, van a tener que hacerlo a mano. Quizás que si ponemos un ritmo de laburo así, podemos hacer 2, 3 prácticas, en vez de 3, hacer 2 prácticos de límites y ver. Lo que pasa es que tiene distintos casos y en cada uno tiene como una pisadita distinta, ¿tá? Pero si ustedes tienen ganas y tienen el espíritu de hacerlo y de dedicarle ese laburo, lo hacemos, ¿tá? Lo vamos acordando entre nosotros. Pero vamos a terminar, vamos a hacer como la caída de estos conceptos. La caída puede ser grande, vamos a hacer un colchoncito de lo que ya sabemos de las funciones, para después treparnos a estos 3 gigantes, ¿tá? Y si llegamos a treparnos a integral, sería un golazo. Bueno, vamos entonces con función racional. Quedó contestada la pregunta, Ramiro. Quedó, sí. ¿Te preocupa porque querés aprender límites y sabés que es difícil? Sí, porque como son temas grandes y ya de por sí la cantidad de tiempo según ¿cómo es? El programa es larga y sé que el tema es largo por gente que lo ha dado y está, tipo, medio ahí, medio. Bien. Bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Pero vamos con el colchoncito entonces. Vamos a ver hoy un repaso de una función que seguramente vieron en tercero, que se llama la función racional. También otros la llaman función homeográfica. Nombre feo, pero bueno, mejor tener sobrenombre si te llamas homeográfica. Son las funciones que van de un dominio determinado en los reales, ahora explico eso, tal que f de x va a ser de la forma a por x más b dividido c por x más d. ¿Sí? O sea, esta función se llama racional, viene de razón, de división, porque fíjense que en esta expresión la operación principal es la división. ¿Entre quiénes? Bueno, entre una expresión de primer grado, porque acá ax más b es una ecuación lineal, una función lineal, digamos, dividido otra de primer grado. O sea que podemos decir que esto es una lineal dividido otra lineal. ¿Tá? Lo cual nos va a sacar de la linealidad, olvídense. ¿Tá? Bien. Hasta ahora, nosotros vimos la función lineal y cuadrática, tenían dominio todos los reales y codominio todos los reales. Y acá ya cambió. ¿Alguien sabe por qué cambió? ¿Por qué no digo todos los reales son el dominio? Empezó a jugar. Walter, si le vas a decir algo. No. Empezó a jugar una de las operaciones que tiene restricciones. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos esto? Suma, multiplicación, potencia, lo puedo hacer con cualquier número. ¿Sí? División, puedo hacerlo siempre y cuando el divisor no sea 0. O sea que no siempre puedo hacerlo. Me tengo que asegurar que el divisor no sea 0. Y habíamos visto también logaritmo tenía otras condiciones de existencia que los vamos a repasar. La raíz también, no existía la raíz de un número negativo en el campo de los reales. Entonces, división, raíz cuadrada y O sea que, logaritmo por son las ejemplo, tres. ¿Cómo? o sea que, por ejemplo, pueden ser los naturales distintos al 0. ¿Se puede escribir así? Mirá, pará. Lo que quiere decir es que ya tenemos un caso donde no vamos a poder operar. ¿Cuándo? Cuando el divisor sea 0. O sea, que cuando cx más d sea igual a 0, no va a existir imagen,
porque me va a quedar algo dividido 0. ¿Sí? ¿Y para qué valor de x se va a dar esto? Y bueno, despejo, me queda que x es igual a menos d sobre c. O sea que ya sé que cuando x toma este valor, no voy a tener correspondiente. ¿Se acuerdan que si había un elemento del dominio que no tenía correspondiente, dejaba de ser función, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ese elemento que molesta. Entonces, este dominio le puse conjunto A porque no son todos los reales. Son todos los reales menos un conjunto de un único elemento. ¿A cuál voy a sacar? ¿Al Al 0? opuesto de D sobre C. Ah, Menos D sobre C. Lo que vos habías dicho ahí, Walter, vos decías, bueno, entonces trabajo con los naturales. Ahí estás dejando muchos afuera, infinitos afuera. Yo voy a dejar a uno solo afuera, que es el que me genera problemas. Este valor de x es el que me hace que el denominador sea 0 y que yo no pueda dividir. Entonces saco solo ese valor. Entonces mi dominio, el conjunto A, son todos los reales menos el que jode. ¿Se entiende? sí. Entonces ya empezamos a ver la importancia de, antes de empezar a estudiar nada, estudiar el dominio de una función. ¿Tá? Pongo un ejemplo acá. Imagínense que a mí me dan la función f de x igual 2x menos 3, 4x más 12. ¿Sí? Lo primero que tengo que ver es cuándo esta función existe y cuándo no existe. Y ya Ahí x sé no que podría ser no va a menos 3. existir cuando el denominador, 4x más 12, sea igual a 0. ¿Sí? O sea, que me va a dar lo mismo, el opuesto de D sobre C, ¿no? Acá X no D puede es ser menos igual a 3. 12 y C es igual a 4. Así que me queda que X es el opuesto de 12 sobre 4. ¿De cuánto da eso? Menos 3. Muy bien. O sea que ya sé que cuando X valga menos 3, me va a quedar algo dividido 0 y no voy a poder hacer nada. Entonces voy a decir que el dominio de esta función, f, son todos los números reales, excepto el menos 3. ¿Se entiende? Sí. ¿Y qué quiere decir eso a nivel gráfico? A nivel gráfico quiere decir que por algún lugar no va a pasar. Cuando yo tengo acá el sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Decíamos que acá, en este eje de las abscisas, se representa el dominio, y en este eje de las ordenadas, el codominio. ¿Sí? Entonces dijimos, el dominio de esta función, que ya la borré y no me acuerdo cómo era, el dominio iban a ser todos los reales excepto el menos 3. Menos. Quiere decir que a la altura de menos 3, bueno, que a la altura de menos 3, por esta recta, no va a pasar el gráfico. ¿Sí? Porque ¿Eso menos no eran 3. las asíntotas? Ah, muy bien. Esto es una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Para qué le voy a abrir a mi perra? Que si no va a ladrar hasta joder. Dale, afuera, dale. Muy bien. Se convierte en una asíntota. Por acá no va a pasar la función. ¿Por qué? Porque menos 3 no tiene correspondiente en esta función. ¿Sí? Es como una barrera. Y eso lo que genera es que el gráfico va a tener que saltar en algún momento. ¿Sí? Porque por acá no va a pasar. ¿Sí? Se acerca mucho, pero nunca lo toca. Se acerca infinitamente, exacto, pero no la toca. Este tipo de gráficas, de función racionales, tienen una gráfica que se llama hipérbola, ¿sí? Donde tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal, que en este caso yo la hice coincidir con el eje, pero no tiene por qué. ¿Se acuerdan de estas?
Quedó Sí. horrible el dibujito, pero las dieron en terceros, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Importancia ahora, vamos a ver que a partir de ahora, siempre que nos encontramos una función, lo primero que estudiamos es el dominio. ¿Para qué? A ver, recién nos dijo el estudio del dominio que en la anterior función del ejemplo, el dominio eran todos los reales excepto el -3. Si yo después sigo estudiando y a mí me da, por ejemplo, que tiene una raíz -3, me tienen que saltar las alarmas de que algo está mal. Porque yo ya sé del principio que -3 no puede ser raíz ni nada, porque no existe correspondiente de -3, ¿verdad? La raíz es aquel número que tiene correspondiente 0. Y si -3 no tiene correspondiente, no puede ser raíz. Entonces, lo primero que tengo que hacer es este dominio, es qué números tienen sentido en esta función y cuáles no. ¿tá? Entonces, ya vimos que en la función racional, el dominio siempre coincide, el dominio de la función son todos los reales y saco el opuesto de D sobre C. ¿Ah? Ojo que este menos no los confunda, ¿no? Porque puede ser positivo el opuesto de D. ¿Estamos de acuerdo? Si D es -1, el opuesto de D es +1, ¿verdad? O sea, no quiere decir que siempre sea negativo acá. Bien. Entonces, de acá, como dijeron recién, creo que fue Walter, sacamos que tiene una asíntota vertical. La recta es x igual menos d sobre c, que es la Esa ecuación de esa formulita, recta digamos, por donde no va a esa, pasar. Sí, perdón, ¿qué dijeron? que esa fórmula es solo para la vertical, ¿no? Esto es solo para la vertical. Ya vamos con la horizontal. ¿Sí? Bien. ¿De dónde salió el dominio? Lo que hicimos fue igualamos el denominador a 0. ¿Sí? Hicimos cx más d igual 0 y llegamos a que x menos d sobre c, y de acá fue que lo sacamos. ¿Sí? En sí podemos decir acá, en vez de hablar de una igualdad, nosotros podemos decir que el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de menos d sobre c. ¿Se entiende? Así que lo saqué. Bien, ordenada en el origen. Ordenada en el origen. Siempre es el que le corresponde al 0. O sea que sustituyo entre 0 y me va a quedar a por 0 más b y c por 0 más d. ¿Sí? Esto se anula. Así que la ordenada en el origen siempre va a coincidir con el número b sobre d, que de vuelta puede ser positivo o negativo, dependiendo del valor de b y de d. ¿Sí? Esto quiere decir que el gráfico corta al eje de las f de x en el punto 0, b sobre d. Siempre. ¿Ah? ¿Puedo borrar? Yo estoy grabando y esto va de todo para YouTube. ¿Me aguantas un poquito, profe? Dale, me tomo un mate. Yo ya copié. No sé si a alguien más le falta. Bueno, No, ya está. se va. ¡Uy! Bien, vamos ahora con raíz. Ya le estudiamos dominio, ordenar el origen, raíz. Es como metódico, ¿no? Siempre los mismos pasos para cualquier función. Acuérdense que buscar la raíz era buscar dónde cortaba el gráfico en el eje de las X, o también era buscar qué valores tienen como correspondiente al 0. ¿Sí? Entonces, siempre lo que hacíamos era igualar la función a 0. En este caso, a x más b sobre cx más d igual 0, para buscar raíces, ¿no? Y despejábamos la x.
Fíjense que una división, para que me dé 0, ¿qué tiene que pasar? Ser. El de arriba tiene que ser 0. Exactamente. Para que toda una división de 0 tiene que ser 0 dividido algo, porque algo dividido 0 no puedo. O sea que esto lo puedo pelar, ¿sí? Puedo decir, para que toda la fracción de 0 basta con que su numerador de 0, ¿sí? Y acá me queda una expresión de primer grado, así que menos b sobre a, ¿sí? O sea que el gráfico corta al eje de las X en el punto de coordenadas menos b sobre a, 0. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Y como siempre que busco raíces, igualo toda la función a 0. Como esto es una división, para que me dé 0, basta con solo igualar el numerador a 0. Y ahí despejo y me queda menos b sobre a. ¿Se entiende? Ahora después vemos un ejemplo que integre todo esto. Pasamos al signo. El Ahí signo de la habría que hacer función. signo de arriba y signo de abajo, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cómo se van acordando? Exactamente. Acá lo que se hace es hacer el signo del numerador, que es una función lineal y lo sabemos hacer el del denominador y después dividirlos aplicando la regla de los signos. Acá lo que hay que hacer prolijos es con el esquemita, con las unidades. Entonces vamos a poner el signo de AX más B. Ya sabemos que esto se anula ¿en dónde? En esto, ¿no? En menos b sobre a. Menos b sobre a. Acá vale 0. ¿Sí? Y acá va el signo de a, y acá va el opuesto del signo de a. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora me fijo solo en el denominador. Perdón, cx más d. Ya vimos que esto se anulaba cuando era el opuesto de d sobre a. ¿Sí? Y acá va a llevar el signo de c, que es el coeficiente principal, y el opuesto del signo de c. ¿Sí? Sí. Bien. No me quedó mucho espacio, acá no van a ver nada. Bueno, ahora el signo de f de x. En el menos d sobre a. Esperen, Guri, se lo voy a borrar porque va a quedar todavía apretado. Voy de vuelta, ¿está? Signo de ax más b. Vamos a hacerlo prolijo. Ese es el eje de las x. En menos b sobre a vale 0. Y acá va a tener el mismo signo de a, el coeficiente principal acá. Y acá va a tener el opuesto del signo de a. ¿Ah? Voy con el denominador. Signo de cx más d. Así, el eje de las x. En el opuesto de d sobre c va a valer 0 esto. ¿Sí? Y acá va a tener de este lado el signo de C y acá el opuesto del signo de C. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora voy a hacer el signo de toda la función. Entonces represento el eje de las X. Cuando el numerador se hace 0, se hace 0 toda la función. Dijimos que era la raíz. O sea que esta baja como raíz menos b sobre a y le pongo un cerito ahí. Ahora, cuando el denominador se hace 0, al dividir no existe, ¿verdad? Eso, ahí no. Entonces este baja como punto de no existencia. Menos d sobre c se pone acá un no existe. Para marcar que es distinto, no es una raíz, es un punto de no existencia. ¿Sí? Y bueno, y en sí, fíjense, a la derecha del todo voy a hacer el signo de A por el signo de C. ¿Sí? Y acá voy a poner el opuesto, y acá voy a poner el opuesto. ¿Sí? Esa es la forma genérica de hacer el signo. Acuérdense que siempre empezamos por la derecha, ¿sí?
acá lo que hice fue multiplicar el signo de A por el signo de C. Si los dos son positivos, acá tengo que poner un positivo. Regla de los signos. Si los dos son negativos, acá pongo un positivo. Si es uno negativo y uno positivo, acá va un negativo. Y una vez que ubiqué a la derecha, llego a una raíz, cambio. Llego a, esto no es una raíz, es un punto de no existencia, cambio de vuelta. ¿Se entiende? Bien. Por último, voy a dar la formulita de la asíntota horizontal. Acá no se dan caso de raíces dobles, ¿no, profe? No, porque fíjate que a lo que le estudias la raíz termina siendo algo de primer grado, así que solo puede tener una raíz. ¿Se entiende? Ah, ahí va, sí. Incluso, si el eje de las X coincide con la asíntota horizontal, no tenés ninguna raíz. Después lo vemos, pero es así. La asíntota horizontal vas a tener siempre la ecuación I igual A sobre C. ¿Sí? Anótenlo esto, borro y con un ejemplo vemos todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Está? Terminen de copiar. ¿Pronto? Yo sí. Bueno. Vamos a poner un ejemplo. Pero qué cosa. Bueno, los 10 minutos nos da para el ejemplo, justamente. Además, vieron que todo esto estamos repasando, ¿no? Ya lo saben. Tenemos, yo qué sé, menos 2x más 4 sobre menos x menos 3. ¿Está? ¿Cuánto vale A en esta? Menos 2, Menos 2. ¿Cuánto vale B? 4. 4 positivo. Muy bien. C. Menos 1, Menos 1 por este menos x. Y D. menos 3. Muy bien. Podemos o hacerlo por la formulita o hacer como hicimos. A ver, para el dominio, dijimos que era siempre igual. El dominio de la función f son todos los reales menos ¿quién? El opuesto de d menos d sobre c era, ¿verdad? El opuesto de menos 3 es más 3. Y c es menos 1. Así que esto me da menos 3. ¿Sí? De vuelta me volvió a dar menos 3. Voy a ir haciendo acá el grafiquito, porque todo tiene su correlato en el gráfico. ¿Qué quiere decir? Que entonces por menos 3 no va a pasar. Por acá no va a pasar. Esta es la asíntota vertical. ¿Ah? Vamos ahora a la ordenada en el origen. Habíamos dicho que f de 0 siempre coincidía con b sobre d, o sea, 4 sobre menos 3, menos 4 tercios. ¿Sí? Quiere decir que si acá tenemos 3 tercios, por acá va a cortar. Ah, perdón, pensé que este era el vértice. No, por acá no. Por acá no va a pasar, dijimos. Por acá. ¿Ah? Menos 4 tercios. Raíz. Raíz dijimos que siempre era el opuesto de b sobre a. Así que la raíz la vamos a tener x igual. El opuesto de b es menos 4 sobre a, que es menos 2. Así que esto me da 2 positivo, ¿verdad? O sea que en 2 va a cortar al eje de las x. Ya sé que pasa por acá y por acá. ¿Sí? Signo. Y acá, ojo con esto. Voy a hacer el primero, el signo de menos 2x más 4. Ya sé que esto se anula en 2. Vamos a poner acá, en 2. El signo de A es negativo, así que negativo, positivo.
¿Sí? Este es el eje de las X. Ahora el signo del denominador, menos X menos 3, eje de las X. Sabemos que este se anula en menos 3 se anula. El coeficiente principal es negativo, así que acá es negativo y acá es positivo. Voy ahora con el signo de toda la función. Recuerden que la raíz del numerador baja como raíz de toda la función, ¿sí? Y la raíz del denominador baja como punto de no existencia, le pongo algo ahí, un no existe. ¿Sí? Entonces, menos por menos, más. Y entonces acá, menos. Fíjense si no lo puedo hacer acá. Acá tengo positivo y negativo, negativo. Y a la derecha de menos 3 tengo positivo y positivo, positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto a nivel del gráfico? Bueno, puedo hacer esto. Que sea positivo quiere decir que está por encima del eje de las X. Y que sea negativo que está por debajo, ¿verdad? Entonces esto me dice que entre menos 3 y 2 está por debajo. O sea que, vamos a una línea punteada acá, entre menos 3 y 2, el gráfico va a estar por debajo del eje de las X. Así que por acá no va a pasar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es negativo. Así que por acá positivo no va a pasar. A la izquierda del menos 3, las imágenes van a ser positivas. O sea que van a estar por encima del eje de las X. Así que por acá no van a pasar. Y a la derecha de 2, lo mismo. Las imágenes van a ser positivas. O sea que van a estar por encima del eje de las X. Así que por acá no va a pasar. ¿Sí? Entonces ya sé que la gráfica no pasa por acá, no pasa por estas regiones, sí pasa por este punto y sí pasa por este punto. Lo único que me falta es la asíntota horizontal, que dijimos que era I igual a sobre C, ¿verdad? Así que I igual menos 2 sobre menos 1, que es igual a 2. O sea que a la altura del eje de la Y de 2, por acá, va a tener la otra asíntota. Asíntota horizontal. Y entonces ya sabemos que se va a pegar a las asíntotas y que va a pasar por acá y que no va a pasar por acá. Entonces ya sé más o menos que esto va a ir así. Ahí se va a pegar infinitamente. Va a ir así. Y acá va a ir así. ¿Sí? Más o menos. Debería quedar simétrica respecto de este punto, pero bueno, no me quedó. Pero ¿vieron cómo fuimos haciendo? Una parte del estudio tiene algo que ver, me da un dato para el dibujo. El dominio me dio que no pasa por esta línea. La ordenada del origen me dio el puntito donde corta el eje vertical. La raíz me dio el puntito donde corta el eje horizontal. El signo me dio cuando el dibujo va a estar por encima o por debajo del eje de las X. Y la asíntota horizontal también me dio las guías por dónde van a ir las ramas de la hipérbola, porque esto se llama una hipérbola, ¿sí? Y entonces cada una de estas se llama las ramas de la hipérbola. ¿Tá? Entonces vieron cómo, eso, le vamos haciendo el estudio y cada cosa del estudio me dice algo, me da un dato para el dibujo en el gráfico. ¿Tá? En mi época, el plan 76, que fue el que yo usé en sexto, si bien yo hice sexto de medicina, era igual para todos, la matemática 1 era la matemática A. Y se consistía en esto, en estudiar funciones para poder graficarlas. Y en eso, cada cosa que le voy estudiando me da algo para el gráfico. Y cuando, por ejemplo, cuando aprendamos límites, vamos a tener más información para que el gráfico sea más preciso. Cuando aprendamos derivada, vamos a tener más información para que sea más preciso aún. ¿Tá? Y ustedes me dirán, ¿pero para qué? Si hoy yo le pongo el GeoGebra, le pongo la función y me la grafica. Bueno, para mover la croqueta, para aprender todos estos conceptos. Utilidad, mucho práctica no tiene. Hoy estos estudios los hace en la computadora. El GeoGebra mismo, que es un software gratis,
que se descarga gratuitamente, le pongo, hay que saber usarlo, pero con un par de videitos de YouTube aprendes, le pones esta expresión, y le decís, bueno, dame el dominio y te lo da. Bueno, dame la raíz y te la da. Bueno, dame el signo y te la da. Bueno, dame el gráfico y te lo da. Entonces, ¿para qué aprendemos a hacer esto a mano? Para aprender y manejar los conceptos, nada más. ¿Sí? Pero de esto se trata matemática A, de estudiar funciones y lograr graficarlos. Y en el estudio vamos estudiando distintas cosas, el dominio, ordenar el origen, raíz, signo, asíntota, crecimiento, vértice, ¿sí? Pendiente en las rectas. Y cada uno ¿El crecimiento de se esos hace de la misma estudios manera que los signos? ¿Perdón? ¿El crecimiento se hace igual que como los signos? El O sea, en crecimiento... el sentido que se tienen que sumar. A ver, decime, mirando este gráfico de izquierda a derecha, ¿es creciente o decreciente? ¿Creciente? ¿Puede ser? Creciente. ¿No? Esta rama va creciendo, creciendo, creciendo. Lo que pasa es que acá pega un salto, ¿no? Se pasa de algo muy alto a algo muy bajo. Pero después sigue creciendo. Claro. O sea que se puede decir que esta función, a pesar del salto, de la discontinuidad, es una función siempre creciente. ¿Sí? El Bueno. crecimiento lo vemos ahí, y tampoco tiene un punto máximo, porque fíjate que esto crece indefinidamente. Y tampoco tiene un punto mínimo, porque esto decrece infinitamente para allá. Entonces no hay máximos, no hay mínimos. ¿Tá? Y el crecimiento se estudia bien con la derivada. O sea que se Aprendemos a acerca tanto, pero derivar nunca